en nuestra formación académica, profesional, llevamos siempre en nuestro corazón el gozo, la alegría de nuestra alma mater, lo que significó en nuestra formación, las amistades que construimos allí y los mensajes que escuchamos cada vez hicieron en nuestra vida y en nuestra decisión de consagrar nuestra vida, nuestro ministerio al servicio de la obra del Señor. Siempre es bueno tener noticias de nuestra institución y está con nosotros esta mañana el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra institución educativa, a quien esta mañana damos nuestro saludo de bienvenida y les dejamos en su grata compañía para que el Señor le use en la exposición de su palabra. Que Dios les bendiga, doctor Acosta. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un buen descanso en este maravilloso sitio. Los maestros no siempre son tratados como ustedes están siendo tratados en estos días, ¿verdad? Tenemos una muy deliciosa comida, un lugar cuidadosamente escogido para este congreso, este encuentro, esta asamblea de maestros. Y yo creo que ya esto es un motivo de gratitud a Dios, porque nos apartamos para reflexionar sobre temas trascendentales. Y por supuesto el tema de la educación, y mucho más de la educación cristiana, es uno de esos temas importantes. La presentación en esta mañana, a modo devocional, la he titulado Educación para la Eternidad, tomando el título del último libro del doctor George Knight, uno de los grandes filósofos vivos todavía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. He orado y confío que los pensamientos que vamos a trazar a continuación puedan ser utilizados por el Espíritu de Dios para tener una labor acorde a su voluntad en el contexto de cada una de las instituciones donde trabajamos. Era el 8 de diciembre del año pasado, la ciudad comenzaba a despertarse, un sol radiante, y los conductores, los vendedores, las fuerzas vivas de la ciudad evidenciaban de que un nuevo día de expectativas estaba comenzando. Un turista norteamericano se movía de un lugar a otro tratando de conocer, preguntar, vivenciar los lugares turísticos de esa ciudad capital de Argentina, Buenos Aires, y tomó como determinación ir a La Boca, un lugar frecuentemente visitado por los turistas. Como el sol estaba lindo, el día lindo, decidió ir a pie, confiado de que así podía disfrutar más de la ciudad y de sus encantos. Estaba atravesando por uno de los parques para ir al sitio que había escogido para visitar, cuando dos asaltantes se le acercaron y trataron de robarle con violencia sus pertenencias personales, entre ellos una cámara muy fina. Él no conocía cómo se manejaban estos asuntos por nuestras latitudes y comenzó a luchar para no dejarse robar. En la lucha, y sabiendo que quedaba muy poco tiempo para obtener el botín deseado, uno de los delincuentes sacó un puñal bien afilado y le dio 4 puñaladas en el tórax a este turista norteamericano. 2 de esas puñaladas en la región precordial, aquí en el tórax, debajo del cual está el corazón, y otras 2 puñaladas en diversos lugares del tórax. El turista cayó medio desmayado en el pavimento. 2 policías que estaban cercanos se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo, corrieron para auxiliarlo y los delincuentes comenzaron a huir. Los policías
dejaron a la víctima tendida en el suelo y corrieron detrás del delincuente, alcanzando a uno de ellos, disparándole y también abatiéndolo en el suelo. Los dos, tanto el turista como el delincuente, fueron llevados al hospital Argerich, un hospital público, el más importante de la ciudad de Buenos Aires. En el hospital la vida transcurría normalmente. Los médicos y las enfermeras se preparaban para atender las diferentes funciones de un centro asistencial público donde llega todo tipo de pacientes. Y a las 8:30 de la mañana el doctor Yamil Ponce subía al departamento médico quirúrgico para prepararse y atender las labores del día. Un enfermero de la urgencia lo alcanzó apresuradamente, le dijo: hay un paciente, hay 2 heridos allá abajo y uno está más mal, prácticamente ha llegado en shock, tiene el pulso en 0, evidentemente está más muerto que vivo, corra usted para atenderlo. Él corrió, bajó, le hizo una rápida inspección al paciente y se dio cuenta que era un cuadro delicado, así que ordenó que prepararan el quirófano, había que intervenirlo inmediatamente. Subieron al paciente, lo intervinieron quirúrgicamente, tenía 2 heridas, uno en la aurícula izquierda y una gran herida en el ventrículo derecho. Las otras 2 puñaladas le comprometían los pulmones. Había hecho el paciente un hemotórax, que es una colección de sangre por un vaso que sangra abundantemente en el espacio pleural. Como el pulmón es una esponja, la colección de sangre había colapsado el pulmón hacia arriba y evidentemente el paciente estaba en un estado muy, muy crítico. Cuidadosamente, con la habilidad de un cirujano cardiotoráxico, el doctor Ponce y su equipo avanzaron en la cirugía por muchas horas y finalmente el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de ese importante hospital. 3 semanas después, por un milagro de Dios, el paciente estaba siendo dado de alta. Y del hospital no fue al hotel, fue a la casa del doctor Ponce. Esta historia no tendría ningún significado para mí y no se la estaría contando en esta mañana. Sería una estadística más en los episodios de Crónica Amarilla, Crónica Roja de los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a escuchar tristemente este tipo de noticias y otras peores a través de los medios masivos de comunicación. Y les digo, esta historia no tendría mucha importancia a no ser que el doctor Yamil Ponce fue uno de nuestros estudiantes. Un estudiante cuyos padres creían en la educación adventista, tuvo la oportunidad de beneficiarse de esta educación en los primeros niveles de educación, nuestras instituciones de nivel primario y secundario, y después lo tuvimos como un estudiante de medicina en la carrera de medicina de la Universidad Adventista del Plata. Un chico inquieto cuando lo conocimos, para los evaluadores poco promisorio, siempre hacía las preguntas fuera del esquema en el salón de clase. Sin embargo, encontró a docentes consagrados que lo guiaron. Y aunque no era un empleado oficial de la iglesia, estaba cumpliendo una misión en ese importante hospital. 3 semanas después del incidente, como les contaba, los medios masivos de comunicación se enteraron del caso, ubicaron al doctor Ponce y le hicieron una entrevista que corrió no solamente por los medios de ese país, sino por las redes sociales para abarcar al mundo. Doctor, ¿cuánto le cobró usted a ese paciente? 0 centavos. ¿Cuánto le cobró el hospital? Por ser un hospital público tampoco le cobró nada. Por eso, dice él, yo pagaría por trabajar en un hospital público. Yo hago mi práctica privada, pero daría cualquier dinero para que me dejaran trabajar en un hospital público. ¿Cuánto hizo usted frente a ese caso tan crítico para salvarle la vida a ese paciente?
Dice él, cuando llegó al quirófano yo no sabía quién era, no sabía si era argentino o de otro país. Era un ser humano que necesitaba mi ayuda y así lo traté. Pero yo no hice nada, lo hizo Dios. Yo solamente fui un instrumento. Doctor, ¿es usted un hombre de fe? Por supuesto que lo soy. No comienzo una cirugía sin antes pedirle al paciente que si me da permiso para ofrecer una oración para que Dios, el cirujano divino, Jesús, el cirujano divino, me guíe en el procedimiento. Y todos le escuchaban. Yo tuve la oportunidad de ver y escuchar la entrevista y me preguntaba, ¿no está aquí la evidencia de los resultados, no solamente para esta vida, sino para la eternidad de la educación adventista? Por supuesto. En muchos países del mundo, el grupo de personal de la salud y particularmente los médicos han llegado a ser una élite muy especial y sobre todo en nuestro lastimado y vergonzoso sistema de salud, lo digo con mucho respeto, pero ustedes lo han experimentado en este país. Hay una brecha muy grande entre las necesidades del paciente, el servicio del médico y de las instituciones donde él trabaja. Pero aquí teníamos un médico haciendo una diferencia en ese hospital público. Un resultado de la educación adventista. Ahí vemos los medios masivos de comunicación apuñalaron a un turista estadounidense en la boca, ahí encerrado en un círculo. Según las fuentes, el turista estadounidense que permanecía internado en estado grave en la sala de terapia intensiva del Al-Harich presentaba una herida de arma blanca en la aurícula izquierda, otra en el ventrículo derecho y 2 heridas en el pulmón. El doctor Ponce en el año 2016 había sido premiado por su trabajo de investigación al mejor trabajo del área quirúrgica, con un trabajo que tuvo por título Resección quirúrgica de tumor de glomus carotidio tipo 3. Y ahí vemos al doctor Ponce con el turista, en donde él fue un instrumento para salvarle la vida, y a la esposa de ese paciente que después vino para encontrarse con su esposo, con un sentido de gratitud muy grande a Dios y al doctor Ponce. Otra historia. Tenemos allí a Jósimo Santos Rocha, brasilero. El año pasado recibí una llamada inesperada de Jósimo. Él es un doctor en economía y venía al Congreso Mundial de Economía que había sido organizado por la Universidad IAFIT en la ciudad de Medellín. Tenía el anhelo de encontrarse con los capos más destacados de este mundo de la economía. Pero cuando me llamó, me dijo: doctor, la asistencia al Congreso es solo un pretexto. Quiero tener una entrevista con usted. Así que él vino, fuimos a cenar con mi esposa y con él, y me contó su lucha, su drama, su dilema que estaba viviendo en esos días. Jósimo llegó a nuestra universidad en Chile cuando trabajamos allá como un muchacho del montón, no adventista del séptimo día, y vino para estudiar la carrera de ingeniería agronómica. Tenemos allí agronomía o ingeniería agronómica. Rápidamente se involucró en las actividades espirituales de la universidad. Tuvimos un grupo pequeño en mi casa. Jósimo vino con su novia y en el camino él tomó la decisión por Jesús de involucrarse en una relación salvadora con Jesús y se bautizó. Muchacho muy inquieto en la adquisición de conocimientos, un espíritu de superación extraordinario. Terminó una maestría en el área agrícola, fue contratado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, que tiene su sede en Santiago de Chile, y un poco más tarde concursó y entró al sistema de ADRA a nivel mundial.
En el momento de la entrevista conmigo, él era el director de proyectos a nivel del mundo, de ADRA, en Washington. ¿Cuál era su dificultad? Se enteró de que la Organización de las Naciones Unidas, con la que había trabajado un poco antes, había abierto una convocatoria para una posición muy importante en los niveles más altos de la jerarquía directiva de la ONU. Como un juego, entró al concurso en lo que estaban participando más de 2,000 postulantes. Y le avisaron que había quedado entre los 10 primeros y que necesitaban tener una entrevista en profundidad con Zósimo. Ahí comenzó a asustarse. Fue a la entrevista, le notificaron que había quedado entre los 3 finalistas. Y una entrevista más exhaustiva, de mayor profundidad. Cuando recibió la noticia, él había ganado el concurso y esa posición. Su problema, él sentía ahora que debía decidir si quedarse con ADRA a nivel internacional o ir para trabajar con la ONU en esta posición. Pero en el análisis de su situación pensaba que renunciar a su posición de ADRA internacional. Él tenía en ese momento el estatus de obrero, de misionero, trabajando con ADRA. Y sentía que si se iba a la posición de la ONU, estaría como renunciando a un llamado de Dios y renunciando a algo que había sido tan importante y tan querido para él, como es tener el estatus de misionero trabajando para la Iglesia Adventista a través de ADRA Internacional. Entonces le pregunté, ¿y dónde será tu oficina principal? En el Cairo. ¿Cuál será tu área de influencia? Todos los países del Medio Oriente y norte de África, cerca de 20 países. Y justamente ese es el territorio que ocupa la Unión del Medio Oriente y norte de África, que tiene 20 de los países menos penetrados por el cristianismo y por supuesto por el adventismo también. Y entonces le dije a Zósimo con una oración en mi mente y en mi corazón, Zósimo, tú no tienes que renunciar a tu condición de misionero. Puede ser que el Señor te está llevando allí para ser una influencia. Y vamos a establecer los mecanismos y los contactos a ver si tú puedes ir como un tent maker, como un constructor de carpas. Le escribí una notita al pastor Homer Trecartin cuando él regresó a Washington, se entrevistó con él. El pastor Trecartin en este momento dirige los 6 centros de estudios religiosos sobre misiones que tiene la iglesia alrededor del mundo. El Señor dirigió las cosas y hoy Zósimo Santos Rocha, su esposa Cecilia, sus 3 hijos, trabajan para Dios en una posición de gobierno con una esfera de influencia realmente extraordinaria. La vida de Zósimo no hubiera seguido ese curso y Dios no lo hubiera bendecido tanto para ser un instrumento ahora en esa zona tan necesitada misiológicamente del mundo, a no ser porque la educación adventista hizo una importante labor en su vida. Allí está él y su familia en el Medio Oriente, experimentando, diríamos, el conocimiento de esa cultura extraordinaria. Ciertamente, nuestras instituciones educativas tienen un efecto no solamente inspirador, sino transformador en la vida de los estudiantes. Siempre se ha dicho que la educación es la estrategia más importante para la movilización social, desde los estratos más bajos de la sociedad a los más altos. Pero ese concepto se queda corto cuando hablamos de educación adventista. La educación adventista es el principal y más importante agente movilizador desde los estratos más bajos de la sociedad y no solamente a los estratos altos, sino a los estratos del cielo, a la eternidad. Ustedes lo han visto, yo también, vez tras vez, en alumnos que llegan como uno más en nuestras estadísticas, pero encuentran profesores cristianos que los guían,
que les muestran a Jesús y ellos realmente llegan a experimentar un cambio, un derrotero totalmente diferente en sus vidas. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es, ¿hay claridad sobre la filosofía educativa adventista para que justamente nuestras instituciones puedan ser agentes de salvación para cada uno de nuestros estudiantes? Miren, la Asociación de Profesores de Colegios Luteranos, los colegios estadounidenses de la denominación, operaban de acuerdo con ninguna filosofía luterana o cristiana de educación, sino que simplemente imitaban los estándares seculares a los que les agregaban cultos, clases de religión y una atmósfera religiosa. Esa declaración de la Asociación de Profesores de Colegios Luteranos es una cita que el doctor George Knight en su libro Educación para la Eternidad acota para todos sus lectores. En ese mismo libro se hace referencia a una declaración del filósofo Gordon Clark, quien señaló: lo que muchas veces se llama educación cristiana es simplemente educación pagana con una cobertura de chocolate de cristianismo. Cuando nosotros no somos conscientes y conocemos los aspectos esenciales y medulares que definen la razón de ser de nuestras instituciones, aspectos esenciales e importantes de la filosofía adventista de la educación, podemos sin darnos cuenta y con muy buenas intenciones estar repitiendo exactamente lo que haría otra institución cualquiera, solo que tenemos algunas clases de Biblia, algunas semanas de oración y como dice aquí, eso podría representar una capa de chocolate a nuestra propuesta de educación adventista. Porque educación adventista es eso y mucho más. La filosofía de la educación adventista permea todo el quehacer, o debiera permear todo el quehacer de nuestras instituciones, incluso el currículum. Por eso debo expresar mi admiración por los esfuerzos que ha hecho la Universidad de Montemorelos, de hacer una revolución en su currículum para acercarse más a una filosofía adventista de la educación. Pero eso debiera suceder con todas nuestras instituciones. Atrevernos a acercarnos más al plan de Dios. En ese mismo libro, y para mí resultó realmente revelador por la manera como sintetiza los grandes objetivos de la educación adventista, los organiza, los aclara, el doctor George Knight dice que en el quehacer de las instituciones adventistas debiéramos estar pendientes del objetivo principal de la educación adventista, de los objetivos secundarios y del objetivo último o del resultado final, que es el servicio. Este esquema nos muestra que el eje del accionar de nuestras instituciones, el norte de nuestro quehacer, está definido en el objetivo principal que aparece allí: conducir a los jóvenes a una relación salvadora con Jesús. ¿Cuál es entonces el objetivo que aquí llamamos principal? Otra expresión para principal, objetivo, a ver, primario, objetivo primario o principal. Otro, central. Otro, singular. Otro, único. El objetivo primario, el objetivo principal de nuestras instituciones, de la educación adventista, es conducir a los jóvenes a una relación salvadora con Jesús. Y de allí se desprenden los otros objetivos, los objetivos secundarios, allí destacándose el desarrollo del carácter de nuestros estudiantes, según la cosmovisión bíblico-cristiana que debiéramos conocer o entender. Porque si no tenemos claridad sobre esto, podemos estar reproduciendo una propuesta humanista que le atribuye al ser humano un potencial extraordinario y que la formación del carácter, incluso la adquisición de niveles de moralidad óptimos, destacados en una sociedad
que tiene valores truncados, en donde la ética se ha desaparecido. Tuve la oportunidad de leer un artículo de la revista Semana unos días atrás que se titulaba ¿En qué momento la ética se fue de Colombia? Pero eso no es solamente de Colombia, es de Latinoamérica y del mundo. La corrupción popula en todos los lugares. Entonces, el desarrollo del carácter, en las propuestas humanistas no aparece Dios y su poder transformador en la vida, en la condición caída del ser humano y particularmente de nuestros estudiantes. Y a mí me encanta cómo el doctor Knight dice que la formación del carácter y su esencia y cómo se consigue podría homologarse al concepto de santificación que tenemos los adventistas del séptimo día. El objetivo principal o primario se puede homologar a la experiencia de justificación a la que somos llamados para llevar a nuestros estudiantes. Y la formación del carácter puede compararse con el proceso de santificación, en donde el estudiante, nutriéndose en esa relación transformadora y salvadora con Dios, como resultado comienzan a aparecer en su vida los valores cristianos, los más sublimes que están descritos en Gálatas, el amor, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Evidencia en la vida de una persona de que esos frutos, esos valores que definen su carácter no son el resultado de un esfuerzo de sí mismo, aunque la voluntad juega un papel importante, sino de la obra transformadora de Dios en el corazón. Y así vistas las cosas, termina el estudiante sus estudios en los diferentes niveles de la educación y todavía le queda la vida entera para seguir formando el carácter, como sucede con el proceso de santificación, creciendo y creciendo cada día en el camino hacia el cielo y tomando rasgos que nos hagan parecer a Cristo Jesús. Ahí están todos los demás objetivos y está el objetivo último que tiene que ver con el servicio a Dios y a sus semejantes. Miren lo que dice Elena de White en uno de sus libros, que es un clásico para la educación adventista, el libro La Educación. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos comprender tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos comprender también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Y queridos maestros, esta estrategia educacional solo puede entenderse dentro del marco del gran conflicto. Así que a la luz de esa cita inspirada, ¿cuántas cosas debe entender el maestro adventista que trabaja en una institución adventista, que ha considerado como primario, como principal objetivo conducir a los estudiantes a una relación transformadora y salvadora con Jesús? ¿Cuánto abarca? ¿Cuál es el alcance de la educación cristiana? Allí se definen 4 cosas. Para comprender de qué abarca la obra de la educación necesitamos considerar, primero, ¿qué cosa? La naturaleza del hombre como fue creada por Dios desde el principio. Segundo, el propósito de Dios al crearlo. Tercero, el cambio introducido en su naturaleza por la introducción del conocimiento del mal. Y cuarto, el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. ¿Cuántas cosas entonces necesitamos comprender para tener claro en nuestra mente la obra de la educación adventista? 4 cosas. Primero, la naturaleza con que el ser humano fue creado. Segundo, el propósito de Dios al crearlo. Tercero, el cambio introducido en su naturaleza por la introducción del conocimiento del mal. Y cuarto, el plan para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. A continuación de ese párrafo,
Elena de White entra a profundizar en cada uno de estos 4 aspectos. Entonces ella dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Creador. Creó Dios al hombre a su imagen. Así que cuando hablamos del primer punto, la naturaleza del hombre que fue creado por Dios, ¿cuál es el concepto que debemos destacar? Que ese ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y llevaba en su estructura, en su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su Creador. ¿Ya? Segundo, ¿cuál es el propósito? Con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo, su capacidad y fortaleza debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, invitaban al hombre ¿a qué? Ese era el plan de Dios, que mientras más viviera ese ser humano que había sido hecho a imagen y semejanza de Él, tuviera un proceso de perfeccionamiento constante en la medida en que mantuviera fluida esa relación de Él con su Creador, en el desarrollo armonioso de todo su ser, de cada una de las dimensiones que formaban parte de su naturaleza. En la naturaleza física cada vez más fuerte, el cuerpo funcionando cada vez mejor, la visión microscópica y telescópica, que son funciones del ojo, cada vez mirando más en profundidad los misterios del microcosmo. Y en su visión telescópica, cuando fue creado, miraba a cierta distancia, pero en su desarrollo cada vez mirando con una nitidez extraordinaria, cada vez más lejos. En la naturaleza espiritual, cada vez profundizando más en amor, en compasión, características esenciales del carácter de Dios. Él había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese era el propósito que Dios tenía para el ser humano. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Creador. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más con la eficacia, el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más para la gloria del Creador. Qué propósito tan extraordinario, ¿verdad? Qué propósito tan sublime. Pero vino la tragedia, la caída. Y dice allí, pero en su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Y miren ustedes, hermanos, cómo termina ese párrafo. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. ¿Cuál es el objetivo de la educación adventista en la cual ustedes y yo estamos inmersos y comprometidos? Devolver a ese ser humano al plan original de Dios, revertir lo que el diablo quería que aconteciera con la caída. A eso somos llamados. Estoy entonces desarrollando para ustedes el significado del principal objetivo de la educación cristiana, que es redimir al estudiante. Cuando hablamos de integralidad del ser humano, podemos decir que el ser humano es un ente bio, psico, socio, espiritual, cuya naturaleza es holística o integral. Tenemos una dimensión mental, una dimensión física, una dimensión social y una dimensión espiritual.
y ese era el modelo que usamos en nuestros seminarios por tanto tiempo. Un triángulo equilátero de ángulos y de lados iguales, cada uno de los lados del triángulo definiendo una de las dimensiones del ser humano y en el corazón la dimensión espiritual. Después nos movimos a este que me pareció más interesante. El doctor Taylor hizo una significativa contribución para mí en el entendimiento de este modelo, en donde el círculo está por fuera y adentro el triángulo físico, mental, espiritual. Adán y Eva fue hecho de esta manera, y cuando Dios le dio a la compañera, le añadió a los dos la dimensión ¿qué? Social. Y los ámbitos en donde más se desarrolla la dimensión social del ser humano es en los ámbitos del servicio y en los ámbitos de la testificación cristiana. Pero quiero decirles que Dios no solamente le dio un sentido de integralidad en cuanto a la naturaleza del ser humano, sino también que lo colocó en una integralidad de las relaciones. Dios puso a nuestros primeros padres para que se movieran en dos planos relacionados con su integralidad de las relaciones. Un plano horizontal y un plano vertical. Podríamos decir que Dios le dijo que debían moverse en sus relaciones en una relación de dimensión horizontal y en una relación de dimensión vertical. En la dimensión vertical estamos hablando del relacionamiento del ser humano con su creador, y en relación a la dimensión horizontal era importante que él se relacionaba de una manera armoniosa y adecuada consigo mismo, con sus semejantes y con el medio ambiente. Integralidad de las relaciones. En la medida en que el ser humano tuviera una relación armoniosa con su creador, la relación horizontal del hombre consigo mismo, con sus semejantes y con el entorno también sería armoniosa. Pero si por alguna circunstancia la relación del ser humano, hombre o mujer, con su creador se trastocaba, se interrumpía, entonces ese ser humano tendría que sufrir también las consecuencias de la desarmonía de sus relaciones en el plano horizontal. ¿Qué fue lo que sucedió con la caída? Ahí está, ¿verdad? Estamos moviéndonos al segundo punto, la caída. Se rompió esa armonía. Y miren lo que sucedió trágicamente. Como consecuencia, las relaciones en su dimensión horizontal también fueron afectadas. Lo encontramos en el relato del Génesis 3. Cuando el hombre huyó, pecó, huye, se esconde de su creador. Cuando Dios lo busca en su morada en el huerto y le pregunta ¿dónde estás?, Adán responde: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esa es la primera evidencia, el primer síntoma de la desarmonía del hombre consigo mismo, el miedo en el temor. Y no es el miedo y el temor un síntoma realmente importante que está en la base de muchos de los trastornos mentales. Así está descrito por las ciencias del comportamiento. Así que cuando la dimensión vertical entre el ser humano y su creador se volvió desarmónica, las relaciones en la dimensión horizontal comenzaron a hacerlo también. Y el primer síntoma de la relación desarmónica del hombre consigo mismo fue el miedo. Tuve miedo y me escondí. Cuando Dios interroga nuevamente a Adán, este se defiende y responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí se evidencia la desarmonía con sus semejantes. La más cercana, su compañera, Eva. A ver, a veces funciona aquí. Y cuando Dios, dirigiéndose a la mujer, le pregunta: ¿qué has hecho?, ella responde: la serpiente me engañó y comí. Siendo la serpiente uno de los animales del jardín, aparece aquí la desarmonía con el medio ambiente en donde la primera pareja se movía. ¿Lo están siguiendo? En la medida en que la dimensión vertical fue desarmónica, ¿qué pasó con ese pobre ser humano después de la caída? Él mismo tuvo desarmonía consigo mismo, con sus semejantes y con el entorno. Y era el plan de Dios, del diablo, que esto quedara así eternamente. El hombre sometido a condiciones desarmónicas consigo mismo, con su entorno, con sus semejantes.
Pero lo que él no sabía es que Dios tenía un plan. Se anuncia ese plan. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Y el ser humano recibe la extraordinaria noticia de que a través de Jesús, la relación vertical que se había roto como consecuencia de su pecado, volvería a ser restablecida. Miren ustedes, Jesús, la fórmula de Dios, ¿lo siguieron? ¿Cómo era el plan de Dios que quedara el ser humano? De esta manera. Pero cuando se anuncia el Evangelio, Jesús, miren lo que sucede con esas relaciones horizontales. Cuando Jesús, el puente que restablece la desarmonía del ser humano con Dios, miren lo que sucede con esas relaciones. Vuelven a recuperar nuevamente su armonía. Entonces, hermanos, por eso es que la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Resumiendo, la educación adecuada es en esencia, ¿qué cosa? Redención. Llevar al estudiante a una relación transformadora con Jesús debería ser el objetivo primario de la educación adventista. Porque cuando le presentamos a Jesús y le animamos a tener una relación transformadora y salvadora con Él, ese alumno comienza a vivir en abundancia como Jesús lo expresó. Y como dice allí, con el ser humano, con Jesús, el ser humano recupera posibilidades casi infinitas de superación y de desarrollo integral. Por eso el objetivo primario, principal, esencial, cardinal de la educación adventista es llevar a cada estudiante a una relación como transformadora, personal y salvadora con Jesús. Porque cuando hacemos esto, estamos añadiendo a nuestro trabajo de educadores adventistas, cristianos, un sabor de eternidad. Nuestra labor trasciende a este mundo y a las circunstancias de este planeta y se proyecta a la eternidad cuando habremos de vivir con nuestros alumnos por los siglos sin fin de esa eternidad al lado de Jesús. Solo en Jesús los estudiantes pueden ser verdaderamente libres. Llevar a nuestros estudiantes a Jesús es lo que hace que nuestra labor docente sea trascendente. Y los docentes no deberían guiarse solo por la conducta de sus alumnos. A la luz de estas reflexiones, todo alumno y todo ser humano en este planeta tiene algo de la semejanza divina, aunque el pecado lo ha tratado de desdibujar todo. Pero si fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice Eclesiastés, Dios puso en cada ser humano y en cada estudiante nuestro un deseo, un anhelo de eternidad. Y como el único eterno es Dios, podríamos decir que todo ser humano tiene un deseo y un anhelo de Dios. Y muchas veces el comportamiento de los estudiantes no es otra cosa, sino gritos de su necesidad de Dios. Y nosotros deberíamos tener la capacidad de leer más allá de la superficie para entregarles a Jesús, el que puede darles el poder para vencer sus tentaciones. No hay tendencia heredada o cultivada, dice Elena de White, que no pueda vencerse por el poder que viene de arriba, por el poder que viene de Jesús, por el poder que viene de Él y solamente Él. Amados, ¿cuál es el objetivo principal de la educación adventista? Llevar a los estudiantes a una relación transformadora con Jesús. Si no tenemos claro este objetivo principal, podríamos ahondar en los otros objetivos, estaríamos reproduciendo una propuesta educativa semejante a las instituciones seculares. Pero estamos aquí para reflexionar sobre esto y en el accionar de nuestras instituciones para desarrollar un modelo y una propuesta diferente, con sabor a cielo. Interesante explorar las metodologías que puedo poner en práctica en nuestras instituciones para llevar a nuestros estudiantes a esta experiencia. Y por supuesto pasa con la experiencia de los docentes. Nadie da lo que no tiene.
Si yo no tengo en mi propia experiencia esa relación transformadora y salvadora con Jesús, ¿cómo puedo dársela a mis estudiantes? ¿Verdad? Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a recuperar este objetivo principal de la educación cristiana. Feliz día. Gracias, doctora Costa, por esta muy orientadora instrucción que hemos recibido.